Saludos amigos, estamos en Del Cielo a la Tierra, hoy con savia nueva, con gente nueva en el mundo de la política, con gente joven que entra con muchísimas ganas. Tenemos a Alejandro Suárez, que es el coordinador de Izquierda Unida en la capital del Principado, en Oviedo, y una de esas personas que, bueno, pues no nació en los años 50 ni en los 60, que ya lo hizo en los 70, en el año 1972, concretamente en Mieres, supongo que en el hospital de Murias. Don Alejandro, ¿qué tal estamos? Bien. Bien, estamos bien. En 1972, buena cosecha aquella, ¿no? En 1972, bueno, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En Murias naces, ¿no? En Murias, sí. Murias. Nazco allí y mi padre estaba estudiando en Madrid, en Valladolid, y vivo entre La Cuenca y Valladolid, con la familia. Mis dos padres son de Mieres y, bueno, tengo ciertos recuerdos de aquello. Tu padre físico, tu madre maestra y además psicóloga. Bueno, eso es una suerte tremenda, crecer entre libros, crecer con nuevas ideas, porque bueno, mis dos padres son jóvenes, mi padre tiene ahora 60 y mi madre 58, entonces yo tengo 38, mis padres eran muy jóvenes, entonces bueno, crecer en ese ambiente es un privilegio. Yo ahí es donde ya desde muy pequeñín me aficiono a la lectura, porque es lo que rodeaba la casa, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las mejores cosas que le puede pasar a alguien. Los primeros años los pasas allí, pero después ya definitivamente te marchas a Salinas, ¿no? Eso es, sí. Tengo unos recuerdos maravillosos de Salinas. Estuve allí pues desde los 8 hasta los 14, en el colegio, primero en el San Fernando de Avilés, luego en el Colegio Público de Salinas, que es el mismo donde estudió Gaspar Llamazares, y compartimos un maestro, que a mí me tocó un año nada más, un maestro que es el que le da nombre al Colegio de Salinas, no me acuerdo muy bien, era don Manuel, pero no me acuerdo los apellidos, y era un manco, estaba manco, porque había estado en la Guerra Civil, había sido capitán de los Rojos, como se decía entonces, ¿no? Y bueno, de Salinas de vez en cuando vuelvo porque para mí es una época de la vida importantísima. Claro, te empiezas a acordar de tus amigos de infancia, de aquellos chalitos, sí. Te estoy hablando de 10, 11 años aproximadamente, claro, ¿no? Sí, que teníais, la preadolescencia. ¿No? Yo me acuerdo muy bien de aquella época porque para mí fue una época de cambios. Séptimo y octavo de GB, fue una época donde yo empiezo a cambiar, donde empiezo a adquirir los primeros conocimientos políticos. Los amigos, la mayoría de mi pandilla vivía en Raíces Nuevo, era de extracción obrera, y bueno, ahí en aquella época sucede el referéndum de la OTAN, ya de muy pequeñín empecé a tener inquietudes, y para mí es una época muy feliz, porque en casa, ya te digo, no faltó nunca de nada, afortunadamente, y tuve todo lo que puede desear una persona para criarse en la infancia. Bueno, pues cuéntame, ¿dónde jugabas ahí en Salinas, hombre? Salinas de aquella, además, sigue estando ahí prácticamente igual, pero todavía había más espacios, con lo cual crecimos libres. Crecimos pues en la playa, enfrente del bloque donde yo vivía, pues había pragos por todos los lados, y crecimos en la calle, jugando muy sanos. Algo que no todos los chavales pudieron hacer, ¿no? Entonces yo conjugaba la mitad tenía zona urbana, ¿no? Porque de las ventajas de la zona urbana y también las ventajas de la zona rural, y luego muy conectado siempre con la familia, tanto en Mieres como en Turón, que para eso también es importantísimo, el crecer con los abuelos. También ahí adquieres los primeros valores, o por lo menos a mí me pasó, ¿no? En Turón, en Mieres, sobre todo en Turón, donde parte de mi familia, bueno, pues había pasado canutas en la guerra, en la posguerra sobre todo. Uno de los tíos de mi padre pues estuvo en la cárcel con Sartorius. Bueno, ahí adquieres recibes las primeras informaciones. Entonces toda esa mezcla yo la recuerdo con mucha nostalgia a veces y con mucho cariño, y son las bases de mi vida. Hombre, tú tuviste suerte que al dictador no lo conociste y todo esto porque te cogió con 3, 4 años, ¿no? Efectivamente, no tengo ningún recuerdo de él. De hecho, alguna vez hace poco me sorprendí cuando vi algunas cosas en YouTube, porque nunca le vi un discurso en directo, yo lo conocía de oídas, y ver algunas cosas de él en directo que pues están rodando por internet, a mí me sorprendió, y las comentaba con mi padre, y bueno, claro, mi padre sí lo había visto en vivo y en directo, ¿no? Sin embargo, tú eres de una generación que está entre la generación de la PlayStation sí. y la generación de, sí. eso, la generación claro. de los últimos años
años del franquismo. Efectivamente, ¿no? Yo soy del Spectrum. ¿Os acordáis de aquellos primeros ordenadores? Y cómo la informática fue fue desarrollándose o llegando a los hogares cuando yo tenía 15, 16 años. El primer ordenador yo lo tuve en segundo, tercero de BUP, que lo compró mi padre y era toda una novedad, ¿no? Y ahora tengo un hermano de 12, que por parte de mi padre, que tiene una nueva pareja, y este crío pues es ya de la generación de internet, entonces se ven las diferencias, ¿no? Qué suerte eso de tener hermanos pequeños, ¿eh? Sí, es una suerte. Además es un crío totalmente distinto a cómo era yo, entonces por los tiempos, digo, en los que le toca vivir y a mí me tocó vivir, y ves no tan grande la distancia en edad, es mucha pero no es tan enorme, pero sí es muy enorme la distancia cultural, ¿no? Es un crío que nace con internet, ya lo sabe manejar todo, la Play, bueno, tiene toda la información del mundo. Bueno. Tú te vas directamente a Gijón porque es donde prácticamente pasas gran parte de tu vida, y en esa época de la adolescencia, posadolescencia, es decir, los 17, 18, 19, 20 años, supongo que ya en Gijón haces tu vida habitual. Sí. Cuéntame cómo era Gijón en aquellos momentos, porque las ciudades en líneas generales en España han cambiado muchísimo, ¿no? Sí. Y supongo que Gijón, el Gijón que tú recuerdas, tiene poquito que ver con el de ahora. Yo creo que sí, yo creo que cambió mucho, a veces me sorprendo. Yo llego a Gijón con 14 años, al barrio del Coto, porque mi madre empezó a trabajar en Castilla, y entonces nos movimos de Salinas a Gijón. Empiezo la etapa del instituto, yo fui al colegio de las Ursulinas, ahí se ponen ya las bases fundamentales de mi vida, en ese colegio. Adquiero ya los valores que guían ya, bueno, lo poco que fui haciendo, ¿no? Las bases tanto religiosas como políticas, ¿no? Y es un Gijón que yo empiezo a vivir con 14 años con las famosas huelgas del 86, de estudiantes, que tumbaron a aquel ministro, no me acuerdo cómo se llama, Marabal. Yo recuerdo una ciudad obrera, muy dinámica políticamente, estaba en construcción, pues siguió en construcción durante todos los 90, y bueno, recuerdo que es cuando empiezas a salir, y empieza tu padre a decirte a las 9:30 en casa, ¿no? Es decir, era la hora que yo tenía de llegada con 14, 15 años. Y yo me meto ya en política a los 15, con lo cual yo conozco un Gijón distinto en alguna medida a lo que sería habitual una persona de 15 años, porque éramos una minoría los que estábamos en política. Recuerdo un Gijón en construcción y por tanto políticamente muy vivo, con una izquierda emergente que transformaba la ciudad y que la transformó. Se creaban las primeras, pues la Fundación Municipal de Cultura, la de Servicios Sociales, todo esto, ¿no? Era una ciudad muy atractiva y que iba mejorando, ¿no? Cada año. ¿Y en el ocio? Cuéntame, el ocio, por ejemplo, ¿dónde te tomabas tus vinitos o tus Coca-Colas? Fundamentalmente parábamos a hablar, un grupo de amigos. Yo siempre fui de pocos amigos y muy intensa la relación, ¿no? Éramos pandillas muy reducidas o grupos muy reducidos, pero que estábamos mucho tiempo juntos. Yo paraba mucho por el Tindurra, fui poco de discoteca, fui muy poco de discoteca, no me gustaba, alguna vez sí, por todo lo que era la zona de la playa también, eso ya cuando era más mayor, a los 19 o 20, ¿no? Pero como ya estaba tan metido en la dinámica política, la parte de ocio que tenías, yo la dedicaba a eso, ¿no? Siempre fui muy activo, ¿no? Quizás demasiado. Pero locales, por ejemplo, emblemáticos de aquel momento en Gijón. Hombre, emblemáticos para la zona mía cuando empezábamos era el Oasis, el Jardín, a los que yo iba muy poco. Y luego, pues por ejemplo, yo paraba mucho en el Café del Mar, que era un sitio donde parábamos a hablar, permanentemente arreglando el mundo, ¿no? El Café de Indurra fue epicentro, ¿no? de mi ocio. Tú quisiste meterte en el Partido Comunista con 12 años, pero no te dejaron, ¿no? Exactamente. Yo marché un día andando de Salinas a Piedras Blancas y fui a la agrupación del Partido Comunista allí, en Piedras, ¿no? Y me atendió un señor, que no recuerdo quién era, y que evidentemente me vio con 12 años, iba con otro chaval de Raíces Nuevo y no nos dejaron, ¿no? Dijeron, pues sois todavía muy jóvenes y demás, tenéis que venir con vuestros padres y demás. Entonces, bueno, derrotados, fuimos para casa otra vez a esperar tener por lo menos 15, que era la edad en la que entrabas en las juventudes. El tema político te llega porque tu padre además siempre estuvo vinculado al Partido Socialista, ¿no? Sí, mi padre, bueno, pues ya fue director general con 35 años de Medio Ambiente creo que era el primero o segundo gobierno de Pedro de Silva.
y mi padre es una persona pues vinculada al Partido Socialista, entonces yo recibo toda esa información, eso también es un privilegio, ¿no? Estás todo el día oyendo en casa cómo se construía la autonomía, porque además le tocó en el año 85 pues la construcción de todo el engranaje. Conoces a gente muy interesante, gente del partido, consejeros, todo eso a mí me encantaba. Entonces lo absorbía, ¿no? Por otra parte tenías a tus abuelos, absorbes permanentemente, ¿no? O sea que prácticamente cuando ves la serie esta de televisión, la de Cuenta, me dices tú, esto ya, sí, aunque no lo haya vivido, lo viví, ¿no? Sí, además lo pienso de verdad, ¿eh? El crío de Cuéntame es 10 años mayor que yo, pero muchas de las cosas de Cuéntame yo las veía en mis padres. Cuando estábamos, por ejemplo, en Gijón, el piso de Gijón me recordaba mucho a la serie Cuéntame, o al revés, la serie al piso. Y muchas de las situaciones, bueno, soy 10 años más pequeño, pero me remueven muchas cosas. Muchas veces lo pienso, cuando la veo muy poco esa serie, pero sobre todo los primeros capítulos. Me acuerdo muchísimo, ¿no? Cómo empezabas a amanecer al mundo, ¿no? La relación con las chicas, con el sexo que tiene este crío, ¿no? Eran prácticamente las que yo tenía, ¿no? Y en algún momento, pues, le das vueltas a la cabeza, vamos, y dices, ¿me hubiese gustado vivir esa parte de la historia de España o no? Sí, muchas veces lo pienso también. Hace poco leyendo... Con todo lo que conllevaba, evidentemente, con lo bueno y con lo malo, sí, ¿no? Hombre, ¿sabes lo que pasa? Para una persona tan política, como éramos algunos, no haber podido vivir cosas que vivisteis otros, pues a veces, aunque fueron muy duras y como lo tienes idealizado y tienes una idea romántica de cómo era aquello, pues a veces sientes nostalgia de un tiempo que no viviste. También yo siento nostalgia de las figuras políticas que había tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, y la bajada terrible, lo estaba pensando ayer, ¿no? Viendo el telediario, del nivel de la política, del nivel intelectual. El otro día que vi un programa sobre Tierno Galván, una intervención de Tierno en el Parlamento, bueno, siento nostalgia de un tiempo que no viví, de unos partidos que no viví, es cierto. Antes, tomando un café, te estaba comentando que bueno, yo realmente al margen de la Joven Guardia Roja, el Partido del Trabajo, que eran las dos organizaciones en las que yo milité durante toda mi vida, solamente milité 3 meses en el Partido Comunista, y la persona que te afilió a ti el Partido Comunista fue la que me hizo a mí el contacto. Él no se acuerda, evidentemente, pero fue Valledor el que realizó, y Valledor fue el que te mete a ti en el Partido Comunista, ¿no? Sí, Valledor es para mí una figura casi paternal también, ¿no? Le quiero muchísimo y fue el que me afilió con 15 años. Él era profesor de historia mío. Yo creo que el de aquella tenía 28, 29 años. Y nada, un día que me echaron de clase y tenía que ir a ver al jefe de estudios, que era él, pues en vez de echarme la bronca, pues me afilió al partido y me vendió un Mundo Obrero. Y ese día por la tarde, que lo tengo grabadísimo, que era martes, tuvimos la primera reunión de la agrupación. Aquella era una agrupación del Coto. Se debatía el sí o el no del Partido Comunista a la objeción de conciencia. Y todas las intervenciones fueron en contra, excepto la de un señor mayor, que yo vi allí sentado, que se levantó y dijo: camaradas, hay que ver esto desde otra perspectiva, los nuevos tiempos, ya no estamos en la época del ejército popular, Entonces se llegó a la votación y dije, bueno, pues no, votaremos Valledor, yo y este señor, ¿no? Y toda la agrupación votó lo que había dicho aquel señor, porque aquel señor era Horacio Fernández Cinguanzo, y entonces lo que él decía o dijese iba a misa, ¿no? Y a partir de ahí todo el mundo empezó a protestar contra lo que había votado, pero lo habían votado, ¿no? Y ahí es donde yo vi por primera y única vez a Horacio. Entonces no era un señor, era un paisano. Sí. Era un auténtico paisano, sí, Horacio Fernández Cinguanzo. Sí. Por cierto, que cuando te dieron el primer carné, supongo que esa ilusión de tener el carné del PC, sí, ¿qué hacías con aquel carné? Lo mirabas todos los días, ¿no? Lo mismo que hago ahora, lo traigo en el bolso. Es el carné del Partido Comunista y el de Izquierda Unida, traigo los dos en la cartera. Y es lo que llena mi cartera y lo que llena mi vida. Quizás demasiado, porque si volviera para atrás, creo que al carné lo hubiera servido mejor formándome mucho más. Pero bueno, hay que sacar siempre también la parte positiva, ¿no? de eso, y lo traeré siempre, el carné del partido.
Oye, como en las vocaciones y todas estas cosas, a veces existen momentos de debilidad. En tu caso concreto, el comunismo ha pasado por momentos muy, muy malos, ¿eh? Sí. La caída del muro, por ejemplo, Terrible. yo creo que fue algo terrible para el Partido Comunista, y me da la sensación de que para todos los comunistas del mundo, ¿no? Es decir, ¿has pasado en algún momento por esa debilidad? Es decir, Sí, claro. madre mía de mi vida. Yo hubo un momento en el que dejé de creer también, claro. Sí, sí. En el año 89 se me cae el muro, ¿no? Yo tenía 17, 18 años. Yo creía en aquello de forma cuasi religiosa, ¿eh? Y se me cae toda una forma de entender la vida. Afortunadamente fue con 17 años. Yo siempre recuerdo una conversación con mi abuelo, que era también prosoviético, ¿no? Estábamos los dos mirando a la tele el fusilamiento de Ceausescu, ¿no? Y bueno, yo entendí que todo se había venido abajo porque todo aquello era mentira. Pero mi abuelo decía, no es Ceausescu, es un muñeco, seguro que es propaganda, ¿no? Es decir, cómo dos personas en edades distintas afrontan la caída de un ideal, ¿eh? Y bueno, pues pasas por época en la que dices, bueno, pues no hay nada que hacer, aquí pues efectivamente hay que ir a otra forma de hacer política, y luego evidentemente ves que no porque se haya hecho mal, rematadamente mal, haber caído en el totalitarismo, el ideal primigenio está equivocado en cuanto a lo que supone de denuncia a la injusticia y de otra forma de reclamar otro mundo posible. Y que además el Partido Comunista Italiano y el Partido Comunista Español siempre se opusieron desde muy pronto a esa forma de hacer política. De hecho, fueron apartados, ¿no? Y entonces, bueno, también vas madurando y viendo que la política no es blanco o negro, que hay una gama de grises muy importante, que nadie tiene la verdad, y que el comunismo no es buscar la verdad. Sí, pero yo supongo que quienes sufrieron realmente esta historia de la caída del muro fueron muchísimos comunistas, pero comunistas quizá veteranos de antaño, de siempre, claro. Porque ya una vez que Georges Marchais empieza con el eurocomunismo, Santiago Carrillo, etcétera, me da la sensación de que ya esa generación que viene es completamente distinta, ya asume otra historia, es decir, ya no ve a la Unión Soviética en aquel caso, o Rusia como el paradigma. Lo que pasa es que, bueno, a mí me toca en una edad con muy poca formación todavía, 17 años, con mucha fe, y claro, si me toca con 25, 26, donde ya has leído todo eso, yo ya con esa edad pues ya sabía lo que era la interpretación de Berlinguer o lo que era la concepción del partido de Togliatti o toda esta gente, ¿no? O el propio Santiago Carrillo. Bueno, pues ya me lo hubiera tomado de otra manera, pero con 17 años yo quería ser ingeniero en la Unión Soviética, y ponerme al servicio de la revolución, y de repente ¡pum!, te cae todo eso y dices, joder, si está cayendo porque los trabajadores de allí no quieren esto. Los trabajadores salen con fotos del Papa, como decía el otro día Teodulfo Lagunero aquí, ¿no? Entonces me tocó muy inmaduro y por tanto dejo de creer, una crisis ahí de fe, estrictamente hablando, ¿no? No, a ver, te digo porque cuando te veo me recuerdas lo mismo que me pasó a mí, por ejemplo, con Mao Zedong, ¿no? Claro, yo claro, hacía referencia en una entrevista en Asturias Semanal en el año 77, cuando yo era el jefe de propaganda de la Joven Guardia Roja, a una frase de Mao que decía: la juventud, el mundo es vuestro y también nuestro, pero en última instancia es vuestro. Y yo a Mao lo tenía y después evidentemente se me vino todo abajo. Se me vino todo. Entras en el Partido Comunista, ¿por qué exactamente? Es decir, ¿qué era lo que buscabas en ese momento? Lo tenía muy claro, lo tenía muy claro con 15 años. Yo soy y era profundamente creyente, cristiano, ¿no? Y entendí que y lo sigo siendo, es decir, esa sigue siendo mi vocación, o el porqué de la vocación política que tengo. Es decir, yo entendí, equivocadamente o no, pero así lo entiendo, que los valores del Evangelio, los valores del cristianismo, se ejercen mejor desde esa opción política, desde la del Partido Comunista de España. Y, por tanto, lo uno precede al otro, ¿eh? Y, por tanto, entiendo que tengo que participar y tengo que vincularme, y a partir de ahí, bueno, pues entras en muchas contradicciones que vas intentando solucionar y que luego ya con la madurez y muchas más lecturas, pues vas solucionando mejor. El Partido Comunista que te encuentras en aquel momento estaba dirigido por... Yo creo que en el 88 ya estaba Julio Anguita.
si no recuerdo mal, salíamos de Gerardo y entrábamos con Julio. Yo, como creía en ambos, para mí, bueno, de Gerardo yo tenía una foto, me acuerdo, creo que era del Mundo Obrero, pegada en la habitación, y luego Anguita me encantaba, pero yo era, bueno, muy joven, ¿no? Y los veías por la televisión nada más, ¿no? Bueno, pues no veías las diferencias, que las había entre ellos, tampoco vivías las broncas, ¿no? Vivo la formación de Izquierda Unida, del PC, bueno, le dio el impulso Gerardo a Izquierda Unida, yo lo viví desde los periódicos y demás, y luego vas conociendo gente que lo vive en directo, y entonces es una pasada, ¿no? Y estando tu padre en el Partido Socialista, ¿cómo no te inclinas por el PSOE? Bueno, porque... ¿Te parecía muy liviano en aquel momento? ¿O qué? Sí, en aquel momento, ya te digo, de los 15 a los 18 años, la opción era la Unión Soviética, ¿eh? Y todo lo demás eran medias tintas, ¿no? Y mi padre, bueno, mi madre también yo vivía broncas entre ellos políticas, porque mi madre votó que no a la OTAN, mi padre votó que sí. Mi abuelo era comunista, el tío de mi padre era comunista, o sea, tenía influencias mucho más fuertes de ese campo, y mi padre nunca quiso influir en mi tendencia en política, jamás. Ni mi padre ni mi madre nunca me forzaron a nada. Yo crecí en libertad total. Entonces, bueno, él supongo que pensaría, oye, que lo vaya viendo, y la verdad es que, bueno, pues a día de hoy, que él sigue en el Partido Socialista, pues tenemos una relación políticamente estupenda, ¿no? Pero ¿hay alguna persona que es la que te empuja al Partido Comunista o no? ¿Alguna persona concreta Valledor, que digas? La figura de Valledor, sí, como profesor, sí. Kiko. En las Ursulinas, en segundo UC, sí, yo, vamos, le veía a él, y él estaba en el PC, por tanto que yo era lo que yo tenía que hacer. ¿Mucha disciplina en el partido? No, de aquella ya, vamos, sí había disciplina y demás, pero ¿cómo lo viví yo? Que no era, a lo mejor, supongo, como era el partido a otros niveles, ¿no? ¿Cómo lo viví yo? Pues entramos ya en Izquierda Unida, el área de paz y solidaridad, el área de juventud, gente de mi edad. Yo no viví cómo era el partido en realidad, seguramente. Estaba ya cambiando, ¿no? Estaba en plena metamorfosis, y había muchísima gente que venía de las Ursulinas, por cierto. Lo viví así. ¿Tus amigos, el círculo de amistades que tenías, también están metidos dentro claro, gira definitivamente, claro. ¿no? Vamos a ver, mantienes algunos amigos fuera de la política, yo 2 o 3, y el resto están todos en la política, porque lo vives con tanta intensidad, y luego te metes en las pequeñas batallas políticas de los jóvenes, las juventudes y demás, que ya todo gira en torno a eso. Y quizás yo, si volviera atrás, no lo haría, Y no le recomendaría a mi hermano, por ejemplo, que lo hiciera. Bueno, vamos a entrar porque estamos acabando ya la primera parte del programa y entraremos ya en los últimos 20 minutos, 20-25 minutos del programa. Vamos a entrar ya en materia política. Materia política porque la cosa está, dicen que tremendamente divertida, que, bueno, esto va a dar un vuelco en todos los aspectos, a nivel regional, a nivel local, que va a haber, no que dé un vuelco político, sino que va a haber movida, cambios, ¿no? Cambios. La irrupción de pequeños partidos políticos, de nuevas agrupaciones, etcétera. Y te estoy hablando, por ejemplo, de Juan Morales con Ideas, o de Álvarez Cascos con el Fórum, o, bueno, pues de los partidos que ya están ahí, como el PAS, URAS, etcétera, etcétera. ¿Va a cambiar mucho todo esto desde tu punto de vista? Yo creo que sí. Estamos en horas muy bajas. Los partidos, digamos, clásicos, ¿no? Vamos a denominarlo así, ¿no? En horas muy bajas por muchas razones. Responsabilidad nuestra muchísima, no mucha, muchísima. De repente llega alguien que parte de los partidos clásicos y va a lograr, yo creo, canalizar mucho del descontento que hay entre la ciudadanía, ¿no? En una época de crisis en la que la gente no ve, no siente que la política influye en sus vidas para mejor. Es decir, si te levantas por la mañana con el problema del paro, de pagar un piso y de pocas cosas más. Esas son las necesidades esenciales de la gente, y no ven cómo la política puede influir en ellos, ¿no? Entonces, de repente aparece alguien con un mensaje muy simple, acaudillando una opción, y puede tener éxito.
Y además yo creo que va a canalizar mucho del descontento que iba a ir hacia esas otras opciones políticas minoritarias, como Ideas, quizás no tanto el Pasuras, que es otro componente el que tiene, pero va a canalizar el descontento de los partidos mayoritarios y de otra serie de componentes de la sociología. Y se me había olvidado también UPyD, que es otra de las organizaciones. Yo creo que tanto UPyD como Ideas quedan muy tocadas con la irrupción de cascos que para el descontento que hay ofrece una opción más segura, ¿no? Es decir, bueno, pues este sí que va a llegar y va a cambiar, ¿no?, las cosas, porque siempre con los otros partidos pues hay la posibilidad de que nos saquen suficientes votos para obtener escaño y que la gente, bueno, pues al final no les vote. Pero alguien, Alejandro, podría pensar que en este momento la izquierda se puede estar frotando las manos por la irrupción precisamente de cascos que puede dividir a una parte del electorado del centro derecha, ¿no? Bueno, veremos cómo queda luego el mapa institucional y qué podemos hacer, ¿no? Pero la izquierda también tiene que estar preocupada porque estos fenómenos llegan en una época muy dura para nosotros, de crisis, económica, política, de imagen, de credibilidad. Entonces, bueno, no es como para frotarse las manos, aunque luego institucionalmente puedas hacer alianzas para derrotar a la derecha, ¿no? Que ya veremos, porque si no nos encontramos con un resultado importante tanto del PP como de Cascos, ¿no? Bueno, yo creo que la izquierda, y tú lo sabes perfectamente, tiene muchísimo que rectificar, muchísimo. Entonces no debería estar frotándose las manos, aunque luego pudiera tener más opciones de gobernar. Bueno, se ha acabado la primera parte. Yo se lo digo a todos los invitados, absolutamente todos los que vienen aquí dicen 50 minutos, vamos, 50 minutos, Dios mío, es que yo que cuento en 50 minutos. Bueno, pues se ha acabado y a qué te ha pasado volando. Sí, la verdad es que a mí me da un poco de corte este tipo de entrevistas, pero bueno, tú ya me hiciste alguna en la radio y siempre es muy agradable. Bueno, pues nos vamos al descanso y volvemos en un instante ya en la recta final hablando con Alejandro Suárez, el coordinador de Oviedo de Izquierda Unida, de cómo está el momento político en nuestro Principado. Y después hablaremos, y además muy seriamente, de la capital del Principado, de Oviedo. Continuamos adelante en Del Cielo a la Tierra con Alejandro Suárez, coordinador de Izquierda Unida en la capital del Principado, en Oviedo. Alejandro, hablamos ya de la capital del Principado, después volvemos otra vez al mundo de la política a nivel regional y nos centraremos también en las cuestiones nacionales. Pero bueno, ¿cómo están las cosas entre Izquierda Unida y Astiz? ¿Cómo están las cosas? Yo creo que están mucho mejor de lo esperable, de lo esperado por mí, y casi bien, Yo voy a empeñarme hasta el fondo, y a quemarme lo que me tenga que quemar para que haya unión y una candidatura conjunta a las próximas elecciones municipales, porque creo que eso es estar a la altura de nuestros votantes. Defendemos lo mismo, en los mismos sitios, y estamos separados. Eso no puede ser. ¿Tú notas que lo está demandando vuestra clientela política, por decirlo entre comillas, por supuesto? Te pongo 3 ejemplos que son anecdóticos, pero las anécdotas a veces revelan un estado general de las cosas, ¿no? En el ascensor, me lo dice algún vecino, en un taxista el otro día y un chaval que me paró por la calle. Tenéis que uniros. Todo eso después de que tuviéramos aquella primera reunión que salió en los medios de comunicación. Sí lo noto. Y mucha gente que te dice, oye, yo voto si hay unión. La gente ya está harta de tanto enfrentamiento. ¿Crees que Oviedo está viviendo, ya hablaremos después de Asturias, pero está viviendo un momento histórico para acabar con los años de gabinismo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un declive. Yo quiero pensar que hay un declive evidente, o igual estoy muy cegado por la posición subjetiva en la que estoy, ¿no? Pero vamos, los últimos follones que están habiendo en el ayuntamiento, en la ciudad, que luego hablaremos de ellos, yo creo que ponen fin a un ciclo, y la irrupción de una división en la derecha hace que podamos estar ante el fin de la mayoría absoluta de la derecha, y por tanto la oportunidad de la que la izquierda llegue y demuestre lo que puede hacer. Villa Madalena es un escándalo de unas dimensiones absolutas, ¿no? Es el paroxismo de lo que es este alcalde. Es hipotecar la ciudad, regalársela parte de la ciudad, quizás el corazón de la ciudad, y regalárselo a un empresario. Es la política puesta al servicio de unos intereses privados, que es la constante en la política de Oviedo. Yo el otro día tenía a Gerardo de la Iglesia,
aquí en el programa y me hablaban de lo que realmente va a costar toda esta historia, de lo que le está costando realmente a la ciudad y de lo que le podría haber costado. Y son muchos millones de euros. Sí, seguramente, no sé lo que os dijo, pero él, que es un profesional del derecho, seguramente estará mucho más acertado que yo, pero sí, son muchos millones de euros y lo que le estamos entregando vale incluso más. Incluso más. Campo de San Francisco, el ataque directo al corazón de la capital del Principado, ¿no? Claro, claro. Nada más y nada menos que el corazón de la ciudad y un sitio emblemático, ¿no? para todos los ciudadanos. Y está amenazado y por tanto tenemos que movilizarnos para parar esta agresión, que es, lo vuelvo a repetir, el paroxismo de lo que es este alcalde. Y yo creo que Europa, que sabéis, o sabe ya la gente que varias organizaciones hemos acudido a Europa, y yo creo que como en el caso del Vasco lo va a tumbar. Bien de interés cultural, ¿qué es lo que vosotros pretendéis? Sí, bueno, es una iniciativa de Astiz, ¿eh? Es parte, porque hay que decir las cosas como son, la iniciativa partió del grupo municipal que propone un día pues que sea declarado bien de interés cultural. Entonces se recogen firmas y se presentan ante el gobierno. Nosotros decimos, hombre, nosotros tenemos un grupo parlamentario que podemos también buscar el apoyo del Parlamento. Todo esto hay que dejar claro que el gobierno lo podría hacer por iniciativa propia, pero bueno, presentamos las firmas, 21.000, y presentamos la proposición no de ley. Todos los grupos que componen esta iniciativa, Comisiones Obreras, Astiz, Izquierda Unida, la Federación de Vecinos, etcétera, ¿no? De Oviedo. Y bueno, era una oportunidad de parar toda la operación y además proteger el parque, que nadie entiende por qué está sin protección, pero bueno, porque tiene los valores necesarios para ser convertido en bien de interés cultural. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, las que quiera el Partido Socialista, que es quien tiene la mayoría. Evidentemente con el PP no vamos a contar, pero entre el PSOE e Izquierda Unida en el Parlamento tenemos mayoría para apoyar la iniciativa de Astiz y de Comisiones Obreras y de los vecinos de Oviedo. Depende del PSOE. Depende del PSOE en primera instancia porque la Consejería de Cultura lo puede hacer, y depende del PSOE en segunda instancia porque tienen con nosotros mayoría en el Parlamento. Corrupción, ¿qué te sugiere la palabra cuando se aplica al Principado? Bueno, pues un desastre para la izquierda. Es algo que es connatural al ser humano y hay que buscar cada vez mejores sistemas de control y de muchas más cosas, pero cuando se detecta hay que reaccionar contundentemente y hay que prevenirla. Hay que prevenirla pues con una forma de gobernar cada vez más transparente y abierta, porque al final los sistemas perversos, aunque empiecen funcionando sin que haya corrupción pura y dura, acaban generando corrupción. Hay que cambiar los controles, o mejorarlos, no voy a decir cambiarlos, hay que mejorar los controles de la gestión, hay que tener una mayor apertura al Parlamento, una mayor apertura a la ciudadanía, bueno, pues una iniciativa como publicar todos los contratos que se hagan desde la administración, etcétera, ¿no? Y es desmoralizador, porque quien más paga la corrupción es la izquierda, porque es a la que más se le exige, Bueno, las razones podemos analizarlas, pero se le exige muchísimo más, está muchísimo más penalizada en la izquierda que en la derecha, y porque supone un fracaso ético y un fracaso del impulso de lo que nosotros decimos representar. Ahora la que hay en el Principado pues es un desastre, ¿no? Ya veremos hasta dónde llega y qué consecuencias tiene. De todas maneras, a mí me tienen que demostrar que Riopedre es culpable, porque yo no me lo creo. Lo siento, ya no opino como coordinador de Izquierda Unida, sino como persona. Yo no me lo creo. Yo esa noche dormí fatal. Y recuerdo que me desperté pensando que lo había soñado, que había estado soñando. Como a veces me duele un poco la radio y tengo sueños raros, pues pensé que era uno de estos sueños raros. Y no lo era, no. Había estado declarando. A mí no me pasó lo mismo, pero pienso igual que tú. Es decir, me da la sensación de que, hombre, primero tengo que verlo muy claro, absolutamente claro, para ver que Riopedre esté metido en esta historia. No sé lo que va a pasar, ni lo que se va a determinar, y bueno, cómo va a salir el juicio, etcétera, etcétera, o cómo van a salir las investigaciones que se están realizando. De los otros no tengo ni idea, porque no los conozco absolutamente. Yo tampoco. Pero me da la sensación que Riopedre no es
no tiene, no me da la sensación de que tenga esas posibilidades de a haber mí sido... tampoco, y espero que no, de verdad, espero que haya tenido que esto puedan haber sido fallos o algún otro tipo de cosa en la que haya estado metido, pero no me cabe en la cabeza esto de este consejero, al que yo no conozco personalmente, pero a mi padre sí, y tampoco a él le cabe en la cabeza. Entonces, bueno, es un desastre, ¿no? Es decir, porque además lo que no me gusta nada, y lo que no creo que había que tolerar, es que se utilice la corrupción como arma política, porque caemos todos en la sospecha generalizada, todos somos iguales. No, vamos a esperar, hay tiempo, no pasa nada, vamos a esperar antes de utilizarlo políticamente, sea lo del Gürtel o sea lo de Asturias o lo de Andalucía. Vamos a esperar, vamos a ir con tranquilidad, porque entonces tirándonos a unos a otros la corrupción a la cara, como ayer sucedió en el Parlamento, esto es un desastre para quien está parado en casa diciendo, bueno, ¿esto qué es? La crisis, ¿cuándo se va a acabar esto y por qué empezó? ¿Cuál es tu visión de todo esta historia? Bueno, yo no tengo ni idea de cuándo va a parar ni cómo. Creo que algunas de las cosas que se deberían estar haciendo no se están haciendo. Eso sí lo creo firmemente, porque es la posición política de Izquierda Unida y la que nosotros defendemos, ¿no? ¿Cómo empezó? Lo sabe todo el mundo. Por unos especuladores de muchísimos miles de millones y que todavía los tienen. ¿Y quiénes pagan la crisis? Los que no tuvimos nada que ver. Tú, yo, los que nos ven, la inmensa mayoría de la gente que nos ve, que se levanta por la mañana a trabajar, ¿eh? Y resulta que, es decir, sin reformar las políticas fiscales para que paguen más quien más tienen, y sin otra serie de medidas para dotar de mayor justicia social a las medidas anticrisis, pues nos despertamos con un Zapatero que se hace liberal, ¿eh? Y mete unas medidas de ajuste que nos hacen retroceder años en derechos. Nos despertamos todos los días, por cierto, con casi 5 millones de parados. Claro. Esto es terrible, ¿no? No, esto es lo único que nos debe importar. Los 5 millones de parados o los 17.000 de Oviedo, esto es lo principal, no digo lo único, vamos, lo principal. Ese es el objetivo de todo político. Hay que tenerlo, es decir, hay que estar obsesionado con ello, porque eso es un drama para la gente que lo padece, es un drama social, es un fracaso social. Hombre, en España las causas de la crisis las veníamos anunciando los sindicatos y nosotros hace muchísimos años. Oiga, no se puede hacer solo la política sobre la construcción de viviendas. Se está especulando. Esto va a estallar. Eso está dicho por comisiones obreras, por UGT, por Izquierda Unida. Lo venimos diciendo. Porque ¿qué pasa en Alemania? Que Alemania tiene muchos motores económicos. Entonces le falla uno, le fallan dos, pero tira con los otros. Nosotros teníamos uno y se nos está hundiendo. La izquierda Abertzale sale con Sortu. ¿Qué opinión tienes? Bueno, la izquierda Abertzale son fascistas. Esa es mi opinión y siempre la ha sido. Son fascistas. Y con los fascismos no se negocia. Sean fascismos de derecha o fascismos de izquierda. Vamos a utilizarle para no ubicar la idea del fascismo solo en la derecha, aunque politológicamente pueda estar diciendo una burrada, pero para que la gente lo entienda. Yo creo que el PP se equivocó muchas veces con la política antiterrorista al utilizarla políticamente, pero creo que algunas veces acertó, y sin caer en políticas o en posiciones maximalistas, creo que la dureza con la que se trató a la izquierda de Abertzale ayudó contra lo que yo pensaba, en contra de lo que yo pensaba, ayudó a debilitar al terrorismo. Y no creo, es muy difícil responder a esto desde la política, no yo ahora, sino los responsables políticos, porque si legalizas esta nueva formación política, igual estás yugulando o asfixiando la posibilidad de que los que apuestan por la vía política ganen la batalla interna en ETA. Pero ¿y si te están engañando y vuelve a haber muertos y encima están en las instituciones, ¿no? Es terrible, porque es muy difícil atinar, y espero que quienes tengan más información sepan decidir bien, y esto tiene que ser decidido con la oposición. No puede haber una decisión sin el concurso del Partido Popular y de Izquierda Unida y de todos los que estamos en el Parlamento. No puede haberlo. Y estos son, cuidado, estamos hablando de un fascismo, de un totalitarismo, para hablar más claro, de los camisas pardas que nosotros estamos padeciendo. Además, creo que somos el único país occidental que todavía tiene este fenómeno, ¿no? Bueno, es muy difícil contestar a esto. A mí me encanta lo que estás diciendo, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero quizás sea para tomárselo con mucha tranquilidad y fumarse un pito. Sí. ¿Esto del tabaco qué?
Hombre, yo tengo una perspectiva que es la gente que trabaja, ¿no? Que leía que tenían una incidencia de cáncer mucho mayor, o sea, una enfermedad laboral. Entonces, desde esa perspectiva estoy de acuerdo con la medida, ¿no? Pero, bueno, también puede tener efectos negativos. También oí ayer en la radio que había caído muchísimo, o un 15%, me parece que decían, en la venta. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero claro, que haya gente, trabajadores y trabajadoras, que tengan que aguantar esto por obligación, pues también es para pensarlo, ¿no? Y cualquiera de las medidas que tomes van a ser controvertidas. ¿Qué es lo que ves en televisión habitualmente? Ya veo muy poco los telediarios, porque me dejaron de interesar, fíjate, porque es muy poca la información que ya traen, ya no son como los que yo veía de crío, ¿no? Veo alguna serie de vez en cuando, pero no las puedo seguir. Veía mucho el ala oeste de la Casa Blanca, 24 horas, esta serie sobre ataques terroristas en Estados Unidos. Veo cosas para evadirme, y veo cine. Me gusta, no sé de cine, porque no tengo el conocimiento de un cinéfilo, pero me encanta el cine. Me encanta. Más, bueno, mi pareja se dedica al cine, estudió este tipo de cosas y me encanta, ¿no? Y veo mucho cine con ella, ¿no? ¿Viajas? Menos de lo que debería, quizás por comodidad, porque cuando llega un periodo de vacaciones me encanta ir al pueblo de mi madre, en Orense, que hace un tiempo estupendo, y me encierro a leer, ¿no? Entonces mi compañera se queja de que viajamos poco, y tiene razón, ¿no? Viajé mucho. Yo cuando estaba en el Consejo de la Juventud trabajando, pues estuve en Irak, estuve en Siria, aprendí muchísimo. Estuve también, conozco parte de Argentina y eso enriquece muchísimo, ¿no? Estuve en Estados Unidos, un año, pero ahora debería viajar más de lo que lo hago, pero la comodidad me lleva a encerrarme a leer. Si tienes que perderte en algún sitio, unos días, etcétera, ¿dónde? Bueno, si voy solo, voy al pueblo de mi madre en Orense, lo tengo clarísimo, es la paz, ¿no? Si voy con mi pareja, porque hay veces que no podemos casar las vacaciones, yo creo que Madrid, porque no conozco Nueva York, que es donde está viviendo mi hermana ahora, porque creo que sería, según me dice ella, y mi mujer estuvo también allí, quedó encantada, ¿no? Quedaron encantadas. Pero de momento, con lo que conozco es Madrid, me perdería en Madrid. Creo que es una ciudad maravillosa. Y eso que soy del Barça. Y eres del Barça. Bueno, eso es una de las cosas. Lo anterior, por ejemplo, lo firmo, lo anterior también, prácticamente todo, pero lo del Barça no puedo en absoluto, vamos. Y lo siento por ti, porque ayer os metieron 2. Sí, soy poco futbolero, muy poco futbolero. No tengo mucha idea, pero de vez en cuando veo partidos también por evasión, ¿no? Y bueno, siempre me gustó el Barça desde que jugó Kini allí, fíjate tú. No tengo tampoco demasiado interés. ¿Qué lees? De todo y por tanto sé muy poco de todo. Mira, estoy ahora, me regalaron ayer un libro sobre la teología de la liberación de Tamayo, me lo regaló Santa Clara, un cura de Siloé, una persona encantadora. Estoy con la historia de Europa de Tony Judt, que murió, este escritor que murió hace poco. Vázquez Montalbán, La Aznaridad, lo tengo a la mitad. O sea, además es que leo a la vez, entonces es un desastre porque no acabo nada, ¿no? Pero Manolo Vázquez Montalbán, y Humberto Eco, estoy ahora con también la Isla del día antes. Es muy difícil de leer porque utiliza un lenguaje barroco y me cuesta muchísimo, y luego me gusta mucho leer y releer a Gustavo Bueno, pero pocas veces logro entenderlo, ¿no? Recomiendo el mito de la izquierda. Ese sí se entiende bien, es de fácil lectura, que es complicado para Gustavo Bueno. Hay que leerlo muchas veces. Yo a lo mejor a la tercera ya coges cosas, ¿no? Pero te ordena la cabeza. Y me gusta la historia de la filosofía muchísimo, pero también sé muy poco, ¿eh? Bueno, pues ya que yo te voy a hacer una recomendación, además es un librito, es un manual pequeñito, debe costar 5 o 6 euros, precisamente de Humberto Eco, hablando, porque como te gusta el fútbol, sí, pues hablando de fútbol, es decir, es una especie de recopilación, el libro no está escrito por él, está escrito por un tal Trifonas, que no sé quién coño es, pero bueno, que lo puedes localizar, y te va a gustar porque tiene una visión, cuando habla, por ejemplo, de
los extremismos dentro del fútbol, etcétera. Y está es muy verdad, bien. sí, oí hablar de él. Es que no sé cómo se llama este tipo, el Trifonas, es que no sé, yo lo tengo en casa, no sé, y hace una recopilación de pensamientos de Humberto Eco sobre el mundo del fútbol. A Humberto Eco le gusta. Yo no sé si lo leí en El País a lo mejor o en un periódico, pero sí me suena, sí me suena. Ya te digo, yo soy un desastre porque como quiero leerlo todo y me tengo el síndrome de que quieres abarcarlo todo y al final no abarcas nada, ¿no? No, lo lees en la sala de estancia antes de ir al dentista. O sea, que por cierto, me estoy empezando a hacer una cosa que es leer la Biblia. Oh. Sí, porque, bueno, es historia, al final es historia y por ejemplo, yo estoy sorprendido porque bueno, pues con 38 años ya tienes otras formas de interpretar, ¿no? Bueno, cómo es la búsqueda de un pueblo por la lucha para asentar el monoteísmo, ¿no? Entonces me llama la atención muchísimas cosas, ¿no? De cómo está contado, el lenguaje que utiliza, que yo, como siempre la interpreté leída por otros, pues acercarte directamente a ello es impactante. Entonces, bueno, voy poco a poco, muy poco a poco, pero descubrí un libro que no sabía que me iba a llamar la atención. Pues me lo pone fácil. ¿Qué revolución la que está viviendo el mundo árabe? Yo estoy alucinando. ¿Para qué? Voy a decir otra cosa, yo no la esperaba. Tiene que ver mucho con Internet, creo, ¿no? Y con la forma de comunicarse. Es alucinante. Yo no tendría que leer todavía muchas cosas para tener una interpretación de lo que puede estar pasando. Cómo se está reconduciendo es otra cosa, ¿no? Es evidente que, bueno, en Egipto hay unos intereses terribles, ¿no? Con el canal ahí y demás, ¿no? Y el ejército, por tanto, está siendo muy inteligente porque, bueno, hay mucho en juego. Pero el gran número de mujeres, ¿no? Que hay... y la petición de democracia, de democratización, es una oportunidad para nosotros, oye, que necesitamos un mundo árabe con democracia. La civilización lo necesita. Por eso la torpeza de Europa, la terrible torpeza de Europa de alejar a Turquía de nosotros. Eso es imperdonable, eso es un fallo histórico, de unas proporciones terribles. Hay que incorporar Turquía a Europa, con todos sus fallos, porque es una democracia donde el islamismo dice que su opción es como la de la democracia cristiana. Pues seamos capaces de incorporar eso, porque o ayudamos, no es ayudar, o colaboramos en la medida de nuestras posibilidades a que haya un islamismo laico, que hay pensadores y pensadoras, o esto no avanza, digo el mundo. ¿Cuentas en euros o sigues contando en pesetas ya? Las cosas grandes en pesetas, por ejemplo el piso y la hipoteca en pesetas, lo que me queda por pagar 5 millones de pesetas, lo que pago al mes, bueno, eso ya en euros, o sea, yo pago ahora 200, de hecho fue una de las razones por las que vine a vivir a Oviedo, porque encontré un piso barato, así es la vida, y aquí en Otero. Y entonces esas magnitudes, lo que me costó el piso, que fueron 21 millones y medio de pesetas, lo cuento en pesetas. Uh-huh. Pero otras magnitudes, sobre todo ahora que estoy en la consejería, ya me acostumbro en euros, ¿no? Inversiones, 200.000 euros, 300.000, 400.000, ya, digamos, por el trabajo que tengo, ya me eduqué a contar en euros. Pero es un cambio cultural, ¿eh? Yo tenía miedo a contar en euros, porque ¿cuánto estoy gastando aquí? ¿Alguna predicción para finalizar? ¿Qué va a pasar a nivel regional y a nivel local en las próximas elecciones? ¿Qué crees que puede suceder? Está todo abierto, Carlos, está todo abierto. Yo no me atrevo a predecir nada, está todo muy abierto. Yo creo que el Partido Popular tiene un problema gordo y el Partido Socialista, vamos, o se pone las pilas o la imagen que tiene, y está pasando por un momento muy duro, y nosotros también, ¿eh? Tenemos que demostrar que pintamos algo, que valemos para algo, sobre todo que valemos para lo que decimos valer. Aquí está todo el mundo, tiene que ponerse a funcionar, pero está todo tan abierto con la irrupción de cascos. Hombre, es evidente a nivel estatal que el PSOE está desplomándose y que no sabe reaccionar, porque es un PSOE que desprecia en su cúpula, a nivel estatal despreció la inteligencia. Ahí sí tiene razón Joaquín Leguina, despreció la inteligencia. Y eso es terrible. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en Del Cielo a la Tierra. Gracias a Saludos. Señoras, señores, hemos tenido a Alejandro Suárez, pues esa savia nueva, ese aire nuevo que llega al mundo de la política en el Principado de Asturias, en la capital del Principado, y que me da la sensación va a tener futuro, porque habla con el corazón y eso es difícil. Yo no sé si después va a cambiar y va a empezar a hablar pues como hablan normalmente muchos de los políticos que conocemos, pero por lo menos en este momento habla con el corazón. Saludos
que ustedes lo pasen bien y la próxima semana tendremos otro invitado. Hoy ha estado con nosotros Alejandro Suárez, el coordinador de Izquierda Unida en la capital del Principado.